Buenas tardes, bienvenidos todos a este acto. Vamos a presentar hoy el libro de Francisco Espinosa Maestre, 1936, la columna Camino de Madrid. ¿No se oye? No tenemos micrófono. Bueno, pues voy a intentar hablar más alto porque el problema, como no nos podemos poner de pie, así quizás se me escucha más, ¿no? Un poquito elevando la voz, regular. Bueno, voy a intentarlo. De todas maneras, yo voy a hacer simplemente la presentación y luego José María, que tiene una buena voz, se le va a escuchar mejor. Bueno, dar las gracias a todos por acompañarnos y, como digo, por supuesto también a los que están ahí vía online, el equipo Espinosa Maestre, Daniel Cupido, que también lo vamos a escuchar después, y todas las personas que nos van a ver a través de esta tecnología que afortunadamente pues nos permite contar con la presencia de Francisco Espinosa, que por motivos personales pues no podía llegar hoy hasta aquí. Decirles que esta actividad está enmarcada dentro del 20 aniversario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, José González Barrero, que yo soy la presidenta y José María Lama es el secretario. Y, como digo, dentro de esas actividades vamos a realizar también el día 14 la presentación, la inauguración de una exposición aquí en Zafra, en la antigua biblioteca, que era la Lonja, sobre la columna de los 8000, que esa exposición lleva varios meses, ya desde el mes de septiembre, recorriendo distintas poblaciones del sur de Badajoz y que va a estar aquí también una semana. Y el día 20 de diciembre también habrá la presentación de una novela relacionada también con la columna de los 8000. Bien, pues entonces, ahora, antes de que José María presente el libro, voy a dar paso a Daniel Cupido, que es historiador, es documentalista y es una persona que colabora con la asociación y ha sido quien ha catalogado la biblioteca y el fondo documental de Francisco Espinosa, y nos va a hablar ahora, nos va a presentar la web de esa biblioteca. Bien, buenas noches. Soy Daniel Cupido. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Vale. Nosotros en la asociación, yo como documentalista contratado por la asociación, en 2022 estuvimos catalogando el fondo documental de Paco Espinosa y como resultado quisimos volcarlo o dar visibilidad de ello a través de una web. Esta web se integraría posteriormente, o se va a integrar posteriormente en la página web o en el repositorio donde finalmente los fondos de Paco vayan a ser depositados. Pero lo que nos atañe ahora, que es la página web, paso brevemente a exponerla en 10 minutillos. Conlleva una interfaz bastante sencilla e intuitiva. Arriba están divididos diferentes bloques, bien si tratamos la biblioteca, si vamos a recurrir a biografía o bibliografía de Paco, voy a empezar por aquí. En este caso se muestra toda la biografía, seguido de la bibliografía que tiene Paco, bien libros, obras colectivas, artículos, etcétera. La siguiente pestaña estaría dedicada a la asociación. Aquí en esta pestaña podemos ver todo lo relativo a la asociación, desde la historia, la organización de la asociación, los proyectos e iniciativas, donde se muestra tanto la catalogación del fondo de Paco Espinosa como, bien ha dicho Maite, el proyecto de la columna de los 8000 que hemos venido trabajando este año. Por otro lado, tenemos otra pestaña dedicada a represión y memoria, donde también hemos querido recoger un poco de las semblanzas que viene haciendo la asociación o que viene recogiendo la asociación. Las tenemos recogidas aquí en el apartado de represión. Aquí, por ejemplo, hablamos un poco de la figura de José González Barrero. Voy a bajar por aquí porque es un poquito extenso. Hablamos del golpe y la represión en el sur de España y luego lo que vengo comentando, ¿no? Todos los rostros de las víctimas de la represión franquista. Estas son las semblanzas que desde la asociación se han intentado promover a través de las redes sociales. Por último, un apartado dedicado a noticias, un apartado más legislativo dentro de
legislación que puede corresponder a memoria histórica, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Aquellas noticias que se han ido publicando a través de las redes sociales de la asociación, o diversos artículos de consideración, en este caso, nada más que, bueno, no tenemos ninguno publicado, pero bueno, se irán publicando. Y luego, la parte más fundamental para mí del trabajo que yo he hecho sobre el fondo de Paco Espinosa es la Biblioteca de la Memoria Histórica. Aquí se recogen los fondos de Paco. Actualmente solamente tenemos catalogados fondos relativos a archivos, biblioteca u hemeroteca. Por lo tanto, bueno, los demás fondos se irán incorporando a medida que se vaya avanzando en el proyecto, pero de momento hay estos. Para que podáis ver un poco cómo lo hemos organizado, relativo, por ejemplo, a bibliotecas, se han recogido fichas bibliográficas de cada uno de los libros que tiene Paco. Habrá recogido a lo mejor un 30% del total de los libros de Paco. Se tendrán que ir recogiendo con el tiempo aún muchísimos más. Y bueno, aquí podemos ver desde el título, autor, editorial, la edición, incluso una foto de la portada del libro, ¿vale? Las portadas, bueno, todos los archivos son descargables. Aquí en este caso, bueno, tampoco no vamos a descargar una portada de un libro, pienso. Pero, por ejemplo, tenemos otro apartado, como por ejemplo la hemeroteca, donde podemos ver toda la relación de periódicos o revistas que posee el autor, pero también aquellos que ya han sido digitalizados, como por ejemplo este primer ejemplar, el del Guirigay. Podemos ver, lo tengo por aquí guardado. No, este aquí. Este ya estaría digitalizado. La digitalización ha corrido a cargo de la empresa Códice y tendríamos todos los ejemplares digitalizados relativos a periódicos. El ejemplar se puede ver en línea o se puede descargar sin ningún problema. En archivos me guardo otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, bueno, Zafra. He cogido Zafra por mostrar algo cercano a vosotros. Aquí están todos los documentos pues, que el propio autor ha utilizado para llevar a cabo su trabajo o estudiar la parte relativa, en este caso, a Zafra. Como Zafra, bueno, pues relativo a archivo podemos ver todo aquello que Paco posee en su enorme fondo. En este caso, en cuanto a archivo, bueno, queda todavía mucho por catalogar, queda mucho por digitalizar, por lo tanto, no todo está subido a la web. Aquí podemos ver varios de ellos ya subidos y visibles, se pueden ver sin ningún problema, pero hay otros que todavía están pendientes de ser digitalizados y por lo tanto subidos. Y bueno, creo que esto sería lo que yo puedo aportar en cuanto a la página web. Gracias, también. Muchas gracias. Bueno, pues ahora José María Lama, que como saben es historiador y secretario de la asociación, va a presentar el libro de Francisco Espinosa. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Daniel Cupido lo ha sugerido. El archivo personal de documentos y de libros de Paco Espinosa es uno de los más notables de España sobre el periodo de la Guerra Civil y de la República. Son varios miles de volúmenes, como digo, sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo, y otros tantos miles de documentos, tanto originales como copias, fotográficos, hemerográficos, sonoros, textuales, distribuidos entre sus domicilios de Sevilla y Villafranca. En varias ocasiones Paco Espinosa había comentado su deseo de depositarlos en alguna biblioteca o en algún archivo del sur de Extremadura para que estuvieran accesibles a otros investigadores, a otras personas interesadas. Como él sigue siendo un historiador en plena faena, y esto dificultaba un poco el trasladar
con carácter inmediato su libro, porque claro, le íbamos a dejar sin instrumentos de trabajo, con lo cual efectivamente esto es un proyecto todavía a medio plazo en lo que hace referencia a los volúmenes de la biblioteca. Pero además de los libros hay muchos otros documentos que digitalizados pueden servir a otros investigadores, a otras investigadoras para profundizar en la historia de la represión y a los familiares de las víctimas para reconstruir la memoria de sus ascendientes. Tras varias conversaciones convinimos con Paco en que fuera la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, José González Barrero de Zafra, la entidad que vertebrara el proyecto. La decisión sobre el lugar donde finalmente se ubicará el depósito no se ha tomado todavía, ¿no? Pero la asociación con esta iniciativa lo que quiere es un poco enraizar en el territorio y en el propio movimiento de memoria histórica de Extremadura esta decisión del historiador Francisco Espinosa. Por tanto, al final ese depósito acabará en una de las localidades, pero hemos querido que hubiera un primer adelanto de ese depósito, aunque fuera virtual, a través de esta web, y por tanto a partir de mañana estará ya accesible la web, que como digo se irá nutriendo de los documentos y demás documentación que vayamos encontrando. La intención, por tanto, es crear la Biblioteca de la Memoria Histórica Francisco Espinosa Maestre como fondo documental y bibliográfico a partir de la catalogación y del depósito de su biblioteca y de su archivo personal. De esta manera, de esta forma, incrementamos el patrimonio cultural de Extremadura al pasar a ser de uso público una biblioteca privada. Homenajeamos también de esta forma a un extremeño que es uno de los principales, a Paco, que es uno de los principales historiadores españoles contemporáneos, y promovemos la investigación y la divulgación de la historia reciente, facilitando el acceso a una rica documentación primaria y secundaria. Siempre comentamos en la asociación que aquí en Zafra hemos hecho un poco de la necesidad virtud. El caso de Zafra es un caso un poco extraño. La mayor parte de las fosas se abrieron en el año 42-43. Y por tanto aquí, no quiero decir que no vaya a haber algún caso que todavía tendríamos que investigar de alguna fosa particular que hubiera que abrir, pero digamos que esas fosas, como digo, se abrieron y buena parte de las familias recogieron los restos de sus ascendientes y la situaron en otras fosas del cementerio, en nichos individuales, ¿no? Por tanto, digamos, hemos hecho de la necesidad virtud, porque al no tener exhumaciones hemos tenido que limitar a la otra faceta de las asociaciones de memoria histórica, que es levantar conciencia a través de la investigación historiográfica, y por eso ese sesgo tan particular que tiene nuestra asociación hacia lo historiográfico, hacia la bibliografía. ¿Cómo estamos haciendo este proyecto de Paco? Se ha hecho con una primera financiación del Gobierno de España con cargo a las ayudas para actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática del Ministerio de Presidencia de hace 2 años. Eso se ha ido complementando con otra serie de colaboraciones económicas particulares, no necesariamente de dinero, sino financiando algún aspecto del trabajo, tanto de la Junta de Extremadura hace un par de años, del PREME, del propio Ayuntamiento de Zafra, de la Diputación de Badajoz. Gracias a esas aportaciones, Daniel Cupido, que es quien ha hablado antes, es la persona que ha estado colaborando con nosotros mediante un contrato laboral en los momentos en los que hemos tenido, que no han sido siempre, bueno, pues ha habido un periodo de 5 meses hace un par de años, otro periodo este año de 5 meses, y así seguiremos un poco en la medida en que vayamos teniendo posibilidades económicas. Hay otros profesionales que están trabajando en este proyecto también. Javier Remedios, el diseñador, ha sido la persona que ha diseñado el logo de la biblioteca de Francisco Espinosa. Manolo García González, un ilustrador, ha hecho esa ilustración sobre de portada de la web. Y en fin, digamos que seguimos trabajando. Por tanto, la biblioteca de la memoria histórica Francisco Espinosa Maestre, impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero, no estará solo integrada por el Fondo Bibliográfico y Documental de Espinosa, sino que nace también con la idea de abrirse a otras donaciones de documentos
y libros tanto de historiadores como de ciudadanas, de ciudadanos que quieran cederlo y que pasarían también a nutrir esta biblioteca, que aunque lleve el nombre de Paco Espinosa y se inicie con los fondos de Paco Espinosa, no pretende ser exclusivamente de Paco Espinosa. Un fondo documental que es fruto de una labor enorme como historiador e investigador. Francisco Espinosa Maestre, como digo, es uno de los principales historiadores españoles sobre el siglo XX y especialmente sobre la represión franquista. Con su veintena larga de libros, creo que el que se presentamos hoy es el número 24, y más de 2 centenares de artículos, ha puesto al descubierto la atrocidad de la represión ejercida en el sur de España por los sublevados y sus partidarios y ha contribuido de manera decisiva al vuelco historiográfico que durante los últimos 30 años se ha dado al conocimiento de la Segunda República, de la Guerra Civil y del primer franquismo en España, tras tantas décadas de falsedades, de manipulación y de olvido. Historiador de fuentes primarias y secundarias, su labor investigadora, la labor investigadora de base de Paco, se ha centrado en las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, mientras que su trabajo como publicista de la memoria se ha ampliado a toda España. En alguna otra ocasión lo he apuntado. Creo que en su extensa bibliografía hay 4 jalones fundamentales. Con el primer libro exento que publicó, que es la Guerra Civil en Huelva, exento y de manera exclusiva, porque había tenido algún libro anterior en colaboración con otros historiadores, que fue la Guerra Civil en Huelva en 1996. Con ese libro se sumó a los pioneros, a aquellos autores de monografías, quizás la senda la inició Paco Moreno Gómez con las investigaciones sobre la Guerra Civil y la represión en Córdoba, y con este libro sobre Huelva Paco se suma a partir del 96 a esos pioneros, a aquellos autores de monografías por entonces muy escasas que abordaban íntegramente la violencia de la represión en una provincia. En 2003, y ese sería el segundo hito, el segundo jalón de su trabajo bibliográfico, con La columna de la muerte, un libro que el maestro Fontana describió como de extraordinaria importancia, hizo un soberbio ejercicio historiográfico sobre uno de los principales episodios tras el golpe militar, la matanza fundacional del franquismo en el trayecto de las columnas golpistas de Sevilla a Badajoz y en la toma de la capital de Guadiana. El tercer hito en su bibliografía es La primavera del Frente Popular, síntesis de su tesis doctoral, que mereció premio extraordinario y con la que esclareció los orígenes de la contienda civil y la represión, relacionándola con los intentos de reforma agraria y con la conflictividad campesina de unos meses antes. Y finalmente, su cuarto hito, o al menos así lo entiendo yo, es Masacre, sobre la represión en Villafranca del Barro. A través de este libro se sumergió en su propia memoria, miró hacia adentro y culminó, y estas son palabras también suyas, ese camino de vuelta en que consiste su historiografía, que comienza lejos, pero que acaba cerca de sus calles, cerca de su casa, en su propio pueblo, ¿no? Además de estos 4 libros capitales, Espinosa ha recopilado sus artículos e investigaciones más breves en varios volúmenes, iniciados con aquel libro clave, La justicia de Queipo, del año 2000, y que culminó hace 2 años con Por la sagrada causa nacional, historia de un tiempo oscuro. Son estos libros más fragmentarios, que se nutren fundamentalmente de artículos previamente publicados y que, junto a las investigaciones sobre fuentes primarias, a partir de un expediente judicial, un documento, de un libro, de una foto, él entra al trapo en la lucha por la memoria, reproduciendo numerosos artículos de prensa, conferencias, prólogos y colaboraciones en los que ha rebatido u homenajeado a historiadores, ha discutido con periodistas, ha interpelado a políticos, ha cuestionado a jueces y ha puesto a veces también en evidencia a algún que otro novelista famoso. Y ahora nos ofrece este libro, 1936, La columna, Camino de Madrid, Yagüe, Varela y las normas del padre Huidobro, que presenta una editorial extremeña de Galisteo, La Moderna. Por cierto, David Matías, el editor, se ha disculpado porque no podía
no podía asistir, le hubiese gustado estar aquí, que es un librito que como digo, es el que presenta hoy y que es un libro distinto. Es uno de los libros, yo creo, más ensayísticos de Paco Espinosa. Aquí no estamos ante el Paco articulista o ante el Paco publicista de la memoria, pero tampoco estamos ante el Paco de las investigaciones de base, en la que ofrece repertorios de datos, de identidades, que han convertido sus libros en verdaderos manuales de consulta. Aquí, en esta ocasión, se trata de un ensayo de historia que parte del caso de un padre, de un jesuita, del padre Huidobro, un jesuita español prácticamente filonazi, que estaba en Alemania cuando el golpe y que pide ser trasladado a España y que se une, en cierto modo, a la subida de la columna, pero que acaba sorprendido por la propia brutalidad de las tropas franquistas en su avance hacia Madrid, y que hace llegar a las autoridades sublevadas unas normas para intentar evitar eso que él considera una brutalidad, y al final eso le cuesta un tiro en la cabeza. El caso, lo había mencionado en uno de sus libros, ese magnífico historiador, sacerdote, creo que en este caso más bien monje, que fue Hilary Rager. Paul Preston, en el Holocausto español, fue el primero que sugirió que había muerto por la espalda el padre Huidobro y a manos de uno de los suyos. Y a partir de este caso concreto, que se cuenta al principio del libro, Paco aprovecha para narrarnos la subida de la columna de militares, pero ya de Mérida a Madrid. Si la columna de la muerte nos había narrado el trayecto de Sevilla abajo, en esta ocasión lo que nos hace es la continuidad, pero con un tono completamente distinto a ese tono factográfico que utilizó en la columna de la muerte. Ahora ya no estamos ante el historiador que le interesa minuciosamente recrear esa subida, sino más bien estamos ante el ensayista que hace un trabajo más profundo, viendo también, fijándose en determinadas características de la represión que está narrando y en la propia manera de narrar esa represión que tienen o esa subida o esa hazaña bélica que tienen los propios soldados, ¿no? Por tanto, como digo, a partir de este caso del padre Huidobro, que a eso se debe ese subtítulo, Paco aprovecha para narrarnos esa subida de las columnas de Mérida a Madrid. No es un libro de divulgación. Este libro da por supuesto que el lector o la lectora tiene conocimiento sobre la trama bélica de la que trata, por tanto es una cosa que, por eso yo lo denomino más bien ensayo en ese sentido, ¿no? En cierto modo es algo más allá que un libro divulgativo o que pretenda narrar de primera mano unos hechos. Pero Paco se va deteniendo de vez en cuando en una serie de detalles que a mí me resultan especialmente significativos. Número de magrebíes trasladados a la península, número de magrebíes fallecidos y heridos en las campañas militares de los sublevados, número de vuelos con asistencia alemana e italiana, que fue la que permitió eso que muchas veces se ha narrado como el primer, no sé cómo le dicen, Reich, ¿no? de la historia, ¿no? La primera vez que un ejército de manera masiva fue trasladado en avión. Bueno, pues eso que se ha narrado con tonos un poco épicos por parte de la historiografía, pues Paco también lo menciona en este libro, o el número de bombardeos a poblaciones civiles. Es también un libro formalmente más breve, no son los tochos a los que nos tiene acostumbrado Espinosa, ¿no? Y en el que la fotografía tiene un papel muy relevante. Hay incluso un anexo de fotografías que recoge buena parte de lo que ha sido la producción fotográfica más reciente, o los descubrimientos más recientes sobre la fotografía de la guerra y de la represión en el sur de España. De hecho, es tan importante este papel que la fotografía tiene en este libro, que hasta tiene un apéndice que no firma Paco, sino que firma otra persona, en este caso Jorge Arévalo Crespo, que es un investigador
que ha analizado, en el apéndice que cierra el libro, las dos series de fotografías más impresionantes que tenemos en la historia de la guerra de España, que son las dos series sobre Llerena, tanto la que formaba parte de la colección del portugués José Pacheco Pereira, como la proporcionada por el cronista de la villa, Luis Garraín Villa. Arévalo desmenuza y plantea diversas hipótesis sobre su localización y otras de las circunstancias. Sin duda son parte de las fotografías más impresionantes de la represión franquista, a la que últimamente, y soy consciente de que ha sido en el propio transcurso de la investigación de Paco, al final, cuando ya había terminado, hemos tenido conocimiento de otras también impresionantes, que son las de Jerez de los Caballeros, que se recogen en la biblioteca y que hizo el alemán Ernest Forst, ¿no? Por tanto, fotografía y textos de un libro que forman un soberbio conjunto de la mejor historiografía actual, que es la que encarna Paco Espinosa. Gracias. ¿Qué se supone? ¿Que voy yo ahora, José María? Te oímos. Ya puedo hablar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer este acto de presentación que habéis celebrado allí en relación con el libro y con la creación del archivo y la hemeroteca. Me parece, para mí ha sido un hecho importante, ¿no? En segundo lugar, quiero saludarles a todos los que han ido, a los que están asistiendo por Zoom. Y bueno, pues agradecer esa presencia, que veo los nombres, he pasado por todos ellos, y sí, hay ahí bastantes amigos y conocidos, ¿no? Y también, de paso, quiero pedir disculpas por no haber podido asistir, porque no me ha sido posible. Escribiendo sobre este asunto, el tiempo que me he llevado haciéndolo, aparentemente lejano, es imposible no acordarse de dos cosas: de las guerras que asolan nuestro tiempo y también del ascenso del fascismo al que estamos asistiendo en Europa y América, que no sabemos dónde llevará, ¿no? Aludiré un poco al origen de este trabajo, ¿no? Cualquier investigación de la dimensión de la columna de la muerte siempre deja flecos y espacios que resulta tentador completar en alguna ocasión, si se puede, ¿no? También deja atrás personajes de los que queremos saber más. En el caso de los mencionados en el título, me refiero, por ejemplo, a Yagüe y Varela. Los dos militares, como era habitual, tuvieron tiempo de sobra para preparar sus papeles, su documentación. Los de Yagüe andan aún en trámite de herencia por los hijos, pero sin embargo los de Varela Iglesias es diferente. Esa documentación, Varela ordenó a un militar de confianza que la limpiara. Que la limpiara quiere decir que fuera destruyendo todo lo que fuera delicado, material delicado, y que cuando tuviera alguna duda, escribiera en la portada del documento consultar. Y que él ya decidiría luego. Efectivamente, todavía pueden verse documentos en el archivo Varela donde se lee consultar. Se ve que esos sí pasaron el filtro, ¿no? El problema que surgió es que dentro de los documentos a salvar también se colaron aquellos que, pese a las barbaridades que contenían, resultaban favorables a Varela por cualquier concepto, ¿no? Varela prefirió que quedaran porque hablaban bien de él por un lado, pero pues, las cosas que se decían eran horrorosas, ¿no? El archivo se conserva en Cádiz y es accesible
a la investigación. Eso sí, frente a lo que era corriente, las fotos de guerra no quedan en el archivo Varela. Por algún motivo decidió que el material gráfico de ese periodo no iba a existir, ¿no? Lo cual es llamativo, ¿no? De ahí la importancia que tiene, como ha señalado José María, el dossier de fotografía que incorpora el libro, ¿no? Porque hay algunas fotografías que no son nada conocidas de todo ese trayecto, ¿no? No obstante, el caso particular del libro es el del jesuita Fernando Huidobro, que vivió de 1903 a 1937. Se encontraba en el 36 en Friburgo, preparando la tesis con el filósofo nazi Martin Heidegger. Solicitó permiso al que dirigía la orden entonces, que era el integrista Ledochowski, se llamaba, y marchó a España a ponerse a las órdenes de los militares golpistas, con varios de los cuales habló, Franco incluido. No fue el único, ya que hubo 95 jesuitas más incorporados a las columnas fascistas. En septiembre ya era capellán de la columna Castejón. Huidobro consideraba, así de simple, que la República era una pocilga. Lo más interesante sobre Huidobro no llegó, y hablo en plural porque también se lo pasó a Paul Preston, por el historiador Hilary Raguer, que pudo consultar los fondos relativos a Huidobro en el archivo jesuita de Alcalá de Henares, que es donde se conserva toda la parte relativa al sur. El jesuita no era partidario de un uso indiscriminado de la violencia, más bien era partidario de un uso selectivo de la violencia, que era el indiscriminado es el que se venía practicando desde los inicios del golpe militar, y pensaba que había que guardar, Huidobro pensaba que había que guardar ciertas formas. Aunque era firme partidario del golpe, pensaba que Dios no puede aprobar la matanza de inocentes, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, él mencionaba como excepciones, una gente con la que había que acabar, eran los seductores de masa, los llamaba así los seductores de masa, que no eran otros que los líderes, ¿no? Sus normas, que intentó que llegaran lo más alto posible, encontraron, como era previsible, un gran rechazo en los militares y en toda la casta esa, ¿no? Su título era sobre la aplicación de la pena de muerte en las actuales circunstancias de la guerra. A la guerra de exterminio que se estaba practicando, Huidobro le veía dos problemas. El empobrecimiento de la fuerza productiva, estaba desapareciendo la clase obrera por las matanzas que estaban haciendo constantemente, y que nunca llegaría a la reconciliación de las dos Españas. Le obsesionaba eso de que nunca pudiera darse esa reconciliación por lo que estaba pasando. En lo primero coincidía con algunos militares de las zonas ocupadas, que advirtieron de la repercusión en el desarrollo económico por falta de mano de obra, como ya pasó tanto en el suroeste como en Extremadura, ¿no? Para Huidobro, las clases ínfimas, las que llamaba clases ínfimas, constituían un rebaño al que había que controlar mediante una prensa adecuada y, por supuesto, la escuela católica. Como era de esperar, el deseo del jesuita de que sus normas llegaran a lo más alto no fracasó, llegaron. Lo que ocurrió es que no le hicieron ningún caso. A medida que pasaba el tiempo, su tono iba subiendo, incluso llegó a comentar que el fracaso ante Madrid en noviembre del 36 no era más que un castigo por los crímenes que se venían cometiendo desde el principio, ¿no? Castejón leyó las normas y confesó que le sentaron como un tiro, literalmente. El último intento de reactivar la beatificación de Huidobro fue en 2020, por iniciativa del cardenal Osoro, pero fracasó también. El presente trabajo sigue también en su avance hacia Madrid, a las columnas, a su paso por Toledo, zonas ocupadas bajo el mismo nivel de terror que hubo en Andalucía o Extremadura por las tropas africanas, ¿no?
¿Cómo sería aquel avance que el propio Huidobro llega a comparar la situación vivida con la que se dio en América entre los conquistadores y los indios? Cuál te da ya una idea de la imagen que tenía y de lo que estaba viendo, ¿no? Prueba de su importancia es que el número de mercenarios reclutados en el 36 ronda los 80.000 para actuar aquí en España, con un número total de bajas que tuvieron de 28.000. Naturalmente eran los que iban en cabeza, por lo cual eran los que se llevaban la peor parte, ¿no? Entre julio y octubre fueron 1.359 vuelos los que trasladaron a esta fuerza, entre julio y octubre del 36. 1.359 vuelos. Trabajo realizado en su mayor parte por pilotos alemanes e italianos. Estas fuerzas tuvieron permiso para saquear los domicilios abandonados, incluso los domicilios ocupados, robar lo que les viniera en gana y también violar a las mujeres, lo que ocurrió en numerosos lugares, ¿no? Los objetos de los robos eran convertidos en dinero enviado por los militares a sus lugares de procedencia. No hay exageración alguna en denominar esta ruta de Marruecos a Madrid como la última de las campañas de guerra de Marruecos, por la diferencia que en esta ocasión los militares fascistas lanzaron a los moros contra la sociedad española. Al mismo tiempo, los problemas entre los africanistas favorecieron que el mando de la columna pasase de Yagüe a Varela, quien ordenó que tomaran dirección a Toledo, sobre lo cual contamos con las investigaciones, por ejemplo, de José María Ruiz Alonso, que escribió un libro sobre ello. Intervinieron también en la ruta los habituales, Yagüe, Castejón y Asensio. De esta manera Toledo, que tendría entonces unos 15.000 y pico de habitantes, fue ocupada en los primeros días de septiembre, al igual que Talavera. De la importancia de la operación da cuenta el cambio producido en el gobierno republicano. Iral presentó su dimisión a Azaña, recayendo entonces la responsabilidad en Largo Caballero. Todos, Huidobro inclusive, eran conscientes de que aquello era una carnicería en la que casi todos los muertos eran del mismo sitio, del mismo lado. El espía nazi Roland Strunk, estrechamente ligado a los africanistas, llegó a escribir que el avance hacia Madrid, comillas, se estaba haciendo sobre montañas de cadáveres. Cadáveres que, por supuesto, solían ser incinerados en grupo antes de seguir la ruta. Strunk es el autor de la fotografía de portada de la Columna de la Muerte, aquella que reproducía la calle Carnicerías de Toledo llena de cadáveres de campesinos, ¿no? En el libro se recogen testimonios de periodistas de diferentes procedencias sobre estas cuestiones, puntos de vista que tienen portugueses, franceses, italianos, etc. De paso, la columna jurídica desplazada a Talavera de cara a la caída de Madrid se transformó en la Fiscalía del Ejército de Ocupación para juzgar presos y detenidos, al mando entonces de Felipe Acedo Colunga, militar establecido aquí en Sevilla, que fue el autor de todo el mecanismo represivo de los consejos de guerra. Poco después el ámbito de actuación se amplió a todo el país, ¿no? el de la Fiscalía del Ejército de Ocupación. En este contexto y bajo la influencia alemana e italiana, se dejó de asesinar en masa a los prisioneros y casi todo pasó por la jurisdicción militar, mandando a la gente a los batallones de trabajadores que en las siguientes décadas funcionaron al servicio de intereses tanto públicos como privados. ¿No era este acaso lo que quería Huidobro? Los resultados fueron espectaculares, desde luego. La influencia de Huidobro sobre Acedo Colunga es indudable. Para entonces los militares ya hablaban incluso de porcentajes en las penas de muerte que se debían obtener en los consejos de guerra. Al fin, como ansiaba Huidobro, las clases ínfimas podían ser recuperadas para lo que llamó la gran obra de reconstrucción. Reconstrucción que sería precisamente a la destrucción causada por ellos, ¿no?
Para eso se puso en marcha el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, creado por el también jesuita Pérez del Pulgar. El patronato cumplió también otro sueño de Huidobro, la reeducación de todos bajo las nuevas normas del fascismo católico. Así acabó la izquierda española que se libró de las fosas. La otra no. Y frente a las dudas de Huidobro, y con esto concluyo, la historia demostró que un régimen fundado en el crimen podía convertirse en un Estado plenamente capitalista, con abundante mano de obra sobrante, como era el caso español. Hasta se permitía mandar gente a Europa. Se permitió con el tiempo. En este contexto, y con esto ya concluyo sobre las reflexiones de Huidobro y cómo encajan en la realidad, ¿a quién le importaba a esas alturas la reconciliación de las dos Españas con la que soñaba Huidobro? Nada, simplemente era eso y muchas gracias. No oigo la... No sé cómo darle a la... Bueno, hay tanto para las personas que están asistiendo al acto online como para las que estáis aquí delante, abrimos, si os parece, un turno de intervenciones o de preguntas, si alguien quiere preguntarle a Paco o aunque sea saludarlo, porque sé que hay amigos y amigas por aquí que también me han dicho que les hubiese gustado verlos en... Entonces, no sé si alguien quiere intervenir, pues están abiertos los micrófonos. Lo que pasa es que no sé si se va a oír del todo bien según donde estemos situados en la sala. Bueno, yo quiero decir... Sí. Tengo de 1954 de mi padre, que está a vuestra espera de discusión. Quiero donarlo al archivo histórico de España. Y bueno, mi padre, todo el mundo lo conoce, era descargo, un comercio de juguetes. Y yo soy funcionaria de justicia durante 38 años. He visto de todo, muertos a montones, pero nunca tengo miedo. Miedo me da de que Paquito Chocolatero, como le llamo yo, matara a tanta gente. Eso es me da miedo. Y que se decida. Gracias. Más intervenciones. ¿Había alguien que quería intervenir online? He solicitado que quien quiera hacer una pregunta. Bueno, no sé si yo puedo hablar. Sí, ¿quién eres? Ricardo Robledo. Hombre, Ricardo, ¿qué tal? Muy bien. Yo solamente quería felicitar a Paco por su generosidad en la entrega de la documentación y por su generosidad en el trabajo, aunque a veces las circunstancias no sean las mejores. Y no sé, saludar también, hay mucha gente o algunas personas que he visto que están ahí, que también conozco y que me recuerdan, pues una de las cosas que he oído no hace mucho, de un historiador que comparando la memoria histórica de Alemania y la memoria histórica de Rusia, de la Unión Soviética, llegaba a hacer un tipo de correlación intuitiva diciendo que en los sitios donde ha habido olvido y donde ha habido manipulación de la historia, hay mucha senda trazada para que triunfe un autoritarismo, y en los sitios en los que se ha habido una autocrítica y se ha aceptado el pasado, hay muchas más posibilidades de que triunfe, pues, o de que se consolide una orientación más democrática dentro de lo que se entiende democracia liberal, ¿no? Entonces, Paco es una de las personas, junto con Tina y junto con otra gente, lo digo por personificar en los que yo he visto aquí ahora, y José María Lama, que creo que con su trabajo han hecho y colaboran en esa tarea colectiva. Y por último, lamento que la academia, cuando se habla de la historia contemporánea de España, en manuales, etcétera, aunque eso le importe un pepón,
no mucho a Paco, se olviden de que la historia se hace con documentos y con hechos y no con manipulación. Y que Paco, lamentablemente, Paco Espinosa, bueno, pues no tiene un reconocimiento académico, tiene el reconocimiento de los amigos y tiene el reconocimiento realmente de una historia bien hecha, como acaba de demostrarlo con este libro. Solamente quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pero ya a esta altura no espero ningún reconocimiento de la academia, ¿sabes? Ya lo sé, pero bueno, quería dejar paso a esta idea de que lamento que haya todavía, no sé, una especie de división y entonces a los que, bueno, tú lo has dicho más de una vez y una gran parte de la historia del suroeste español, de esa etapa, la habéis hecho personas que no teníais una vinculación Nada, directa con la nada. academia. Con lo cual, Ah, sí, sí sí, que sí. no, no, simplemente eso, sí. Es más, si me dieran un reconocimiento de la academia, me resultaría de lo más sospechoso, ¿sabes? Sí. Y no sé qué diría, ¿eh? Al reconocimiento ese. Bueno, pues me alegro mucho, Paco. Muchas gracias, Ricardo. Más intervenciones tanto online como aquí en presencia. José María, no sé si me oye, soy Ángel Olmedo. Ángel, enciende la cámara y así te podemos ver también. Ah, sí, ahora, Sí. Hola, Ángel. buena. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo, Paco. En primer Otro. lugar, enhorabuena Muchas por gracias. este trabajo que estamos ya deseando tenerlo entre las manos para poder leerlo. Muchas Y gracias, felicitar Ángel. también a la asociación de Zafra y, como no podía ser menos, pues a José María Lama por todos los años que lleva y la trayectoria en este camino. Que me parece muy interesante el análisis que estabas haciendo y bueno, como un personaje de ellos mismos, ¿no? Por así decirlo, pues se da cuenta de las barbaridades que está cometiendo sobre la población civil, ¿no? Que también podríamos relacionar con casos que estamos viendo ahora recientemente en otros países, ¿no? Sí. Lo que te quería yo preguntar también a colación, como saben, la situación que estamos viviendo en Extremadura, con el tema de la posible derogación de la ley de memoria histórica, que ahora se quiere volver a eso de la reconciliación, ¿no? O que a esa equidistancia de que los dos bandos eran iguales. Yo creo que hemos avanzado mucho en todos estos años en el análisis y en quedar claro lo que eran uno, lo que eran los golpistas, lo que eran los defensores de la legalidad, lo que fueron víctimas, lo que fueron verdugos, pero a veces tenemos la sensación que como que volvemos otra, o se quiere volver otra vez al punto de partida, ¿no? Con eso de repartir cuentas y repartir pues eso, ¿no? Que los dos bandos cometieron Sí, sí. barbaridades y que eso. No sé cómo Eso es lo ves una tú desde ahí, chimera. desde Andalucía. La idea esa de que Gracias. los dos bandos fueron iguales y que mataron unos y otros, es una idea que es intrínsecamente de la derecha española porque es la única solución que tiene para justificar la matanza. No pueden hablar de eso porque no lo asumirán en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues intentar repartir, no, fueron unos y otros. Sin embargo, la investigación en el caso extremeño y en lo que se refiere a Badajoz, que es la provincia que yo investigué, es que eso ya no tiene vuelta. O sea, que aquello no hay ni... Ahora ha sacado, vamos, me lo ha comentado gente, el tal Platón ha sacado un libro donde intenta decir que en la posguerra se ha exagerado con el número de víctimas, que no fueron tantas las víctimas causadas por el franquismo. Puedes decir lo que te dé la gana, porque la posguerra está todavía muy mal estudiada, hay provincias que no están bien estudiadas, entonces bueno, puedes decir lo que quieras. Pero en el caso extremeño y en otras provincias también, tú no puedes inventarte que eran iguales, porque es que es imposible. De principio, desde que empieza el golpe hasta el final de la guerra, hasta los años 50, pues la represión no acaba en el 39, la represión sigue hasta los años 40, incluso se prolonga en los años 50. Entonces, no tiene sentido ninguno mantener una cosa como esa, salvo que interese a la derecha, que es a la que le interesa que apagar por fin ese asunto, que lata de guerra civil, ya están con lo mismo de siempre, con los muertos de la guerra civil, no quieren, lo evitan de un montón de maneras. Impiden todo lo que esté relacionado con las asociaciones y con las investigaciones y con todo ello. Lo impiden de una manera o de otra, negando la ayuda, negando lo otro. Entonces, bueno, pues es una lucha que
y yo no sé cuánto va a durar. Yo no sé si llegará a otras generaciones, porque desde luego la derecha, pensando aquí en España en el siglo XIX y XX, es que es la que ha tenido el poder durante la mayor parte de los 2 siglos, ¿no? Entonces, no se sabe lo que va a pasar, así que no sabemos lo que van a dar de sí las investigaciones esas. Hay investigaciones del 19 que solamente se las conoció cuando se publicaron y no se ha vuelto a saber nada de ellas, ¿no? Entonces es posible cualquier cosa. Y sobre lo del cura, lo de elegir, el tema es que lo importante era el caso del cura, que es un jesuita de ultraderecha, nazi, no sé si era totalmente nazi porque no lo he visto, pero bueno, discípulo de Heidegger, y que cuenta esas cosas. O sea, eso no. Yo he leído otras cosas de curas capellanes, de estos que estuvieron en las columnas. Ninguno dice nada parecido a lo que dice este. Hablan de otras cosas, los méritos, los soldados, los soldaditos, como los llaman siempre, lo que hacían, las heroicidades que tenían. Pero eso de quedarse atormentado y preocupado porque asiste a lo que, a lo que van haciendo, que es que cuando matan a 30, 40, 50 o 200 los llaman, ahí tiene usted, y ahora tiene que darles la bendición para mandarlos al otro lado. Bueno, pues mira, eso supongo que Huidobro pues no lo llevaba bien. No porque no estuviera de acuerdo con el golpe, ni estuviera de acuerdo con cierta represión. Lo que quizás le llamara la atención es que le estaban matando a gente que no tenía ninguna responsabilidad, que eran gente simplemente que habían militado en la izquierda, que era, en fin, que no eran, pero ¿por qué los mataban? Se preguntarían, ¿pero qué han hecho estos, no? Entonces, bueno, pues ese es el tema que me atrajo a mí del caso del cura, máxime teniendo la posibilidad de leer sus documentos por medio de Iraguirre, porque yo no sé si uno va al archivo de Alcalá de Henares y le dejan ver esos documentos, tampoco lo sé, ¿sabes? Pues nada, Ángel, gracias. Más intervenciones. Quisiera decir algo. Vamos a ir intercambiando sala y online, si os parece. Tenemos dos palabras pedidas en sala, que son Cecilio Gordillo y Mercedes Almorín. Mercedes. No sé si te va a ir desde ahí, venga. Y no sé si me oyes bien. ¿La oyes bien, Paco? No, lo oigo mal, no lo oigo bien. Vete para acá. Cuidado con los cables. A ver, aquí yo creo que sí, ¿no? Habla. Ahora sí. Ahora sí, sí te oigo, sí. Bueno, pues nada, yo soy una de las personas que me he quedado con la sensación de no verte. Tenía mucha ilusión, me ha hecho especial ilusión poder reencontrarme físicamente contigo, que ya sabes que no hace mucho también nos hemos saludado virtualmente. Aparte de la estima personal, que ya sabes que te tengo, pues tengo que otra vez felicitarte por tu magna obra. Sí, pues recorrimos al maestro, nos ilustra, nos forma, cada vez entra más ansiedad de saber cómo que yo tanto y yo tampoco, no lo sé. Y mira que sé de tu vida, pero no sé, siempre me da esa satisfacción personal. Me gustaría hacerte dos preguntas aparte de esa felicitación. Ya ha contado el compañero Ángel, sabe que estamos en tiempo bastante aciago, con mucha incertidumbre. Hay un trabajo colectivo de nuestras asociaciones y no sabemos todavía en qué va a quedar todo ese gran proyecto que nos ilusionó a tantos colectivos, ¿no? De empezar a poner un poco de memoria y de veracidad en todo lo que se ha querido ocultar. Pero sobre todo me gustaría saber sobre este trabajo nuevo, si has tenido, por decirlo de alguna manera, has reaprovechado las fuentes documentales, has tenido o vuelves a tropezar con las limitaciones a la hora de buscar los fondos documentales. Eso por un lado, ¿qué te ha ilustrado? Si has tenido ahí un poquito de la cosecha de la columna anterior. Y por otra parte, me gustaría saber, como docente, ¿no? Y también un poquito por compartir contigo esa reflexión, ¿qué te han producido esas imágenes de tantos jóvenes estos últimos días en la calle protestando, hablando y poniendo y verbalizando conceptos que yo creo que forman parte de una ignorancia, que hemos hecho mal
en el sistema educativo, los historiadores, los divulgadores, los profesores, para que nuestros jóvenes pues sigan ahora argumentando conceptos, pongan en su boca conceptos muy exaltados, pero que creemos que forman parte de su vida. Y que sí. Muchas gracias. Lo de los jóvenes no te he entendido bien, lo que se supone que... No te he entendido bien qué tipo de jóvenes te refieres. No, que cuando hemos estado, te estaba refiriendo a las imágenes que hemos estado viendo por televisión, esas protestas en la... ¿Qué me va a parecer? Me parece una cosa preocupante. Me Pero parece totalmente preocupante. estamos haciendo mal para que el sistema educativo, la enseñanza pública, no seamos capaces de haber llegado a ello y darle una historia seria o por lo menos objetivo, ¿no? Para que de alguna manera pues pongan en su boca pues, conceptos que nos han asombrado, los profesores, ¿no? De falso y cual, recortando banderas, ¿no? Todo ese lenguaje un poquito conflictivo y un poco pacifista que... Sí. No sé, la culpa debe ser repartida, no solo lo tienen los colegios, los institutos, es una culpa amplia que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y no sé, la verdad es que es penoso asistir a ese tipo de cosas. También te digo que ese tipo de gente ha asistido siempre, ¿eh? O sea, que no es una cosa nueva, que podrá haber ahora más o menos, pero que es una cosa que viene de mucho tiempo, ¿no? Bueno, tiene relación con lo que decía Ricardo antes, ¿no? Que sociedades donde ha habido tanto tiempo y ha tenido tanto peso el fascismo, como aquí en España, eso no se va de un día a otro. No sabemos cuánto tarda en desaparecer, pero tarda mucho. ¿Y qué haces ante eso? Bueno, pues no puedes hacer absolutamente nada. Simplemente pues, esperar que pase y sobre todo esperar que se fortalezca la democracia. Y unido a eso, que la derecha se democratice, porque eso es fundamental también. Teniendo como tenemos una derecha que está ahí todavía, que no ha abandonado el franquismo y que sigue ahí, que no sabe para dónde va, bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿No? Otra cosa sería que fuera una derecha que en su momento hubiera abominado del franquismo y de la dictadura, cosa que aquí nunca ocurrió, sino que el Partido Popular viene de Fraga, y Fraga viene de donde viene. Entonces, bueno, pues son cosas de la transición, ¿qué le vamos a hacer? El país está formado así, ¿no? Y lo otro que me preguntaba, creo que tenía que ver El acceso a los artistas. con el tema de la elaboración del libro y la documentación que había utilizado, o algo así era, ¿no? Se habían reutilizado trabajo anterior que tenían ya recopilado de los otros trabajos. No, yo este trabajo, lo que me llamó la atención cuando me mandó Gary Raguer el texto de Huidobro, es que, bueno, era original aquello en el sentido de que yo no conocía ningún testimonio de un cura y menos de un jesuita hablando de tal manera de lo que pasó entonces, ¿no? Luego ya se van añadiendo un montón de cosas que me llegan de muchos sitios, ¿no? Porque, bueno, recuerdo, fue ayuda fundamental la que me prestó una amiga de Múnich, que me mandó documentación de la prensa nazi sobre la España, la etapa de la guerra civil en la que están los franquistas por Toledo y por Oropesa, y donde hay material gráfico y material escrito, donde se habla de lo que está ocurriendo y quiénes son. Hay fotografías muy buenas y bueno, supone una ayuda increíble, ¿no? Luego también otra amiga me mandó, porque yo no lo tenía accesible, la documentación del militar, que nombraba antes, que se no me viene el nombre ahora, de Varela. Me mandó documentación de Varela que se había abierto entonces porque hasta la fecha no estaba accesible a la investigación, se había abierto y estaba que se podía ver en Cádiz. Y entonces pues me avisó y me dijo, mira, estoy aquí, si te interesa, bueno, creo que me interesa. Y entonces me la mandó.
te digo que han sido miles de cosas de ese tipo. Luego la misma referencia que ha hecho antes José María a la colaboración de Jorge Arévalo. Yo le dejé las fotografías de Llerena a Jorge Arévalo y Jorge Arévalo me hizo un análisis de esa fotografía que me pareció que era una cosa. Yo digo, pero bueno, pero tú has leído algo sobre esto, o sea, ¿de dónde lo sacas? ¿Cómo puedes hacer este análisis? La hora del día, la que era, por dónde venían unos, por dónde iban otros. Digo, que parece una cosa que, para una novela, lo estuviera inventado. No, no, porque mira, esto es así, tal, 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 tal. Bueno, me dejó tan sorprendido que le dije, mira, te voy a dejar un apartado en el libro para que tú comentes lo de Llerena, que es la entrada de Llerena, que hay varias fotografías hechas por portugueses, muy buenas, por fotógrafos portugueses, y luego, bueno, también la que hacen en una Llerena y la otra cerca de allí, no me acuerdo, en un cerro por allí lo hacen, que bueno, es la fotografía una vez que ha ocurrido un fusilamiento masivo. Y también la analizó con todas sus posibilidades. Bueno, no sé, con esto vengo a decir que me han ayudado mucho. Gente, bueno, pues, que son buenas y que colaboran con estas cosas. Entonces, bueno, los he citado a todos, así que ninguno creo que se enfade. Así Bueno, ¿hay alguna palabra más pudida de Cecilio aquí? Y os pido brevedad a los que vais interviniendo porque ya se va alargando la cosa. Cecilio. Pues nada, Paco, buenas tardes. Jefe, ¿cómo Hola. va? Bien. Tienes el don de la ubicuidad, Cecilio. Estás en todas partes. Un detalle simplemente, intentarte que nos ha mucho de bien por el nombre, que se son parte en su día. No te oigo, ¿eh? La salida de todos los nombres que son falta, Ah, ¿entiendes? Y que me preocupa mucho el análisis que se está haciendo últimamente con relación a la academia, una cosa que tú le tienes mucho cariño. Además, mira los resultados, porque ahora mismo, por la nueva ley de la memoria histórica y las que están saliendo de las comunidades autónomas, ponen en manos de las universidades los informes preliminares para las exhumaciones de la cosa, lo que significa que el silencio ha vuelto a recaer sobre todas las cosas comunes, porque esos mismos informes que pagan el dinero público no piden. En todo caso, algún artículo técnico por parte del catedrático que dirige la exhumación y punto y seguido. O sea, es decir, que estamos en un momento delicado con respecto a retomar el tema de la exhumación. Está en el PP que gobierna cada vez más, sino también en los socios que se está buscando el gobierno central para el desarrollo de las exhumaciones en España. Por un lado, los ayuntamientos, que son los que más problemas han dado siempre, con diferencia, y ahora la academia, con el tema de los silencios y los ocultamientos de la información. yo creo que, aunque estoy de muy mal, no me entero de todo, pero creo que eso ha ido a peor. El tema de las exhumaciones no acaba de arrancar bien y de desarrollarse como era previsible, porque es imposible con gobiernos regionales del PP. ¿Qué esperas tú que pase en Extremadura con la gente que está allí? Pues nada, y no ocurrirá absolutamente nada. Y Andalucía igual, ¿no? Entonces, ese tipo de temas disimulan, pero lo que hacen es pararlo, frenarlo, no darle ayuda, disimular, hacer otras cosas. Pero naturalmente lo que espera con la derecha es que esos temas no sigan para adelante. No tienen vuelta, ¿sabes? Bueno, vamos a ir, no sé si hay alguna palabra más, en cualquier caso sería de las últimas, me parece que Pedro Delgado tiene levantada la mano. Pedro. Sí, ¿se me oye? Sí. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos a la asociación por el trabajo que viene desarrollando por la organización de este acto y por permitirnos asistir telemáticamente al mismo. Y en segundo lugar, al profesor Espinosa, al que le tengo que agradecer su trabajo, sobre todo porque la columna de la muerte representó para mí y conmigo toda mi familia una puerta abierta,
a un camino que en primer lugar me condujo a Mariloli Caraballo y acto seguido a la persona que fue fundamental para conocer de primera mano acontecimientos de la represión en Jerez de los Caballeros, que es Remedios Serrano, Remeditos, la matrona de Jerez de los Caballeros, que falleció hace unos años y que fue muy importante porque colaboró de tal manera con este tema que conseguimos sumar varias decenas de republicanos asesinados en Jerez de los Caballeros a la larga lista que ya tenía recopilada Espinosa. En la segunda edición de La Columna de la Muerte, creo que es la segunda edición, tuvo ese reflejo y se amplió. Y luego quería hacer dos preguntas. Una, he oído que existe un archivo fotográfico de la represión en Jerez de los Caballeros. Quiere saber si está accesible y cómo se puede acceder a él. Y segundo, preguntarle al profesor Espinosa si sabe de la existencia de archivos de los represores de Jerez de los Caballeros, tanto instituciones como personas individuales. Reitero el agradecimiento por la organización de este acto. Muchas gracias. Pues yo le diría que de archivos sobre Jerez me ha preguntado, ¿no? Sí. Sobre Jerez. Yo no creo que haya nada, y además le diré que cuando visité Jerez para consultar los archivos, me llamó la atención lo pobres que eran. Y pregunté, bueno, ¿y esto es lo que hay aquí en Jerez de los Caballeros? En Jerez de los Caballeros, un pueblo grande, un pueblo... Sí, pues eso es lo que queda. Estuve viendo allí cosas, faltaba documentación básica, no sé dónde la habían metido. Lo que pasa es que yo no sé, porque como toda esa zona yo la visité, eso sería a finales de los 90, pues no sé si lo tendrían ordenado ya o no lo tenían ordenado, no lo sé. No lo sé, luego, mejor luego han ampliado, ya han ordenado y hay más documentación. Pero luego cuando yo estuve no la había, ni siquiera la que existía en otros ayuntamientos, en otros centros, de muchísima menos importancia que Jerez de los Caballeros. No lo sé por qué, no sé. Y la otra pregunta, ¿cuál era? El archivo fotográfico de la represión en Jerez o del tema del archivo de la fotografía esa de Jerez, a mí me habló José María Lama. Me las mandó, además, que las he visto. Es una fotografía muy interesante, pero yo no puedo informarle sobre eso porque no conozco el caso. Gracias. Nada, sí. Una palabra pedida aquí en sala de Joaquín Castillo Durán. Joaquín. Vente por aquí. Sí. Vente por aquí. Yo quería preguntarle si usted... La cámara está aquí. No, la cámara está ahí. La cámara está aquí. Siéntate, Joaquín, siéntate. Siéntate allí. Ya está. Yo quería preguntarle, usted de Villafranca, si usted ha oído hablar o ha leído algo de un jesuita que era el padre Martín. El padre Martiño fue valedor de algunas personas del bando republicano en la causa general para que no los fusilaran. De hecho, no los fusilaron. Y le voy a pedir que usted conozca al autor del Padre Iglesias. El padre Martiño fue uno de los valedores del abuelo del Padre Iglesias. ¿Lo conoce usted? ¿Qué ha oído hablar de él? En mi vida he oído hablar del padre Martiño, pero no me extraña que existan jesuitas de ese tipo, porque la orden de los jesuitas da para todo. Entonces puede que exista. Sí, está documentado. Nunca he oído hablar de él. Fue uno de los valedores del abuelo del Padre Iglesias en la causa general. Bueno, eso se puede consultar entonces en la causa general, ¿no? Lo preguntaremos a Iglesias cuando lo veamos. No lo sé. Están pidiendo a través del chat. Sí, hay alguien que está pidiendo a través del chat. José Manuel. Que está José
Bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todos los presentes, señor Espinosa, señoras y señores. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Miren ustedes, hablo desde Jerez de los Caballeros. Yo soy natural de Jerez de los Caballeros y aparte de ver a paisanos en salas, pues también estoy viendo a través del chat que bueno, que hay más gente que comparten conmigo, que soy jerezano, por lazos familiares. Y señalar, desde luego, toda la labor del profesor Espinosa, toda la labor de la asociación, y agradecer, señalar también a los investigadores locales que también están haciendo una gran labor al respecto. A lo mejor no tan circunscrita al ámbito académico como el profesor Espinosa pueda tener, lo cual es valiosísimo por las aportaciones que está apoyando a la historia democrática y a la memoria histórica, sino de cuánta investigación está aportando también que les pueda servir de valor, o por lo menos como se está reclamando, aunque sea muy localmente circunscrita a alguna localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues perfectamente que estoy viendo en sala a un gran amigo como es Alfonso Cardenal, o a dos miembros de la familia Jiménez Abellí, a los cuales saludo desde aquí, me gustaría haberlos visto en Zafra, personalmente, que a lo mejor esas inquietudes que aquí se están expresando, que antes creo que el señor Delgado, Pedro Delgado, había expresado, o el señor Mario Tanco, que supongo por dónde le vendrá la parentela jerezana, puede ser por aquello de Baldomero Tanco Pérez, que me quite o me dé la razón, pero Efectivamente. creo que, gracias, pues tanto gusto. Igualmente. Pues creo que los compañeros y amigos de Jerez de los Caballeros, que precisamente están en sala, pueden aportar información al respecto. Y creo que sería valiosísima, puesto que bueno, ya hay hasta publicaciones mediante que la pueda avalar. Termino pues reiterando el agradecimiento y la felicitación a la asociación, al profesor Espinosa, a esos investigadores locales, al compañero que ha estado trabajando en la digitalización de la biblioteca, por su enorme generosidad. Es inabarcable y es de bien nacido ser agradecido, y hay que agradecer todo ese legado que cada uno y cada una de ellos y de ellas están aportando. Un saludo y buenas noches. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, de que hay que tener en cuenta todo tipo de investigaciones, tanto las que proceden del ámbito local, como las que se hacen en otros ámbitos diferentes, y tanto la de personas que sí tienen información académica, como también la de las personas que son aficionadas a la historia y son simples investigadores, y que también hay que tenerlos en cuenta. O sea, que eso es una cosa que normalmente hemos hecho, y más en temas como estos, porque la verdad es que la bibliografía sobre estas cuestiones, yo me acuerdo en mi tiempo en la universidad, tú decías que querías hacer algún trabajo sobre eso y te decían, pero ¿dónde vas con eso? Eso no corresponde ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, pues simplemente que en la universidad vivía ajena a toda esa etapa histórica, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues no, pues que lo que valía, pues, en ocasiones, con todas sus limitaciones, pues era simplemente los testimonios que dejó alguna gente. Testimonios contando cosas, testimonios dando opinión sobre aquello.
testimonios que muchas veces, porque eran peligrosos, estaban escondidos, se tuvo mucho tiempo oculto, y bueno, pues sin embargo son muy interesantes. Yo, en el caso concreto de la columna, usé muchas cosas de gente que me las proporcionó. En el caso de Huelva también. Gente que me pasó sus memorias, a veces eran 5 páginas, pero era de un valor incalculable, porque los documentos también tienen sus problemas, no es que sea la panacea un documento puede mentir, igual que un documento oficial puede mentir, igual que un documento personal, ¿no? O los dos pueden decir la verdad. Pero en fin, me parece válido eso. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, voy a ceder la palabra a Alfonso Cardenal, que es miembro de la asociación, es de Jerez de los Caballeros, y él nos va a hacer un anuncio. Quiero hacerles un anuncio a todos ustedes. Y ya aprovecho para darles las gracias nuevamente y que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Me corresponde leer un comunicado que dice así: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Zafra, José González Barrero, con sede en Zafra, anuncia que propondrá al historiador Francisco Espinosa Maestre para la concesión de la Medalla de Extremadura 2024. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Asamblea General de la Asociación el pasado 8 de junio y a propuesta de un grupo de asociados y asociadas, pero no se ha querido hacer pública hasta no estar abierto el plazo de presentación de candidaturas. El anuncio se hace ahora coincidiendo con la salida del último libro de Francisco Espinosa, 1936, La columna Camino de Madrid, que se ha presentado hoy, 1 de diciembre de 2023. Francisco Espinosa, natural de Villafranca de los Barros, donde nació en 1954, es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Ha escrito 13 libros individualmente y 9 en colaboración con otros autores, así como decenas de artículos y otros textos centrados sobre todo en la Segunda República, la Guerra Civil y la represión franquista. Es autor de libros emblemáticos sobre la memoria histórica como La Guerra Civil en Huelva y La columna de la muerte, sobre el avance del ejército sublevado de Sevilla a Badajoz, que ha supuesto un hito relevante en la investigación sobre la represión franquista en el sur de España. La asociación considera que la labor realizada por este historiador en pro de la recuperación de la memoria histórica en Extremadura lo hace merecedor de esta distinción que otorga la Junta de Extremadura. Invitamos a que se sumen a esta iniciativa a todas las asociaciones y grupos de memoria histórica de la región, así como al resto de asociaciones, entidades e instituciones que lo deseen. Muchas gracias. Muchas gracias. Os agradezco no sé si se me oirá, pero bueno, cuando vea que acabo de aplaudir ya diré algo. Que se me oye. ¿Se me oye? Sí. Que bueno, que agradezco mucho la iniciativa de la Asociación de Zafra. Me parece magnífica, ¿no? Lo que no sé es si eso lleva buen camino en Extremadura. No sé yo, en el contexto que se vive ahora mismo allí, si es el momento idóneo para que el que escribió La columna de la muerte y para escribir otra serie de libros le concedan ese premio, esa situación, ¿no? Entonces no lo sé. Yo creo en vuestra voluntad y seguro que hacéis lo que podáis. Y bueno, ojalá se consiga algo. De todas formas, muchísimas gracias, ¿eh? Y gracias a los que habéis asistido online y a vosotros y a Paco especialmente. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches.